Hola, Dios les bendiga, feliz y bendecido martes. Hoy quería compartir con ustedes una palabra y esta palabra está en Lucas del Nuevo Testamento 15. ¿Okay? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en 15, 11 al 24. Yo lo voy a leer hasta el 24, ¿ok? Porque 25, los demás versículos a partir del 25 es otro tema, pero ahorita me quiero centrar en este, ¿ok? Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo hacía, gastó todo. Vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces volvió en sí, dijo: ¿cuántos de los hombres de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalia en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es muy hermosa y es una de las parábolas que más contristan al corazón. Si vemos, ella nos refleja cómo ese hijo sabía primeramente que su padre tenía mucho que darle. Y como sabía que su padre tenía mucho que darle, él le exigió parte de la herencia. Y su padre no se negó, se la dio. Pero su padre sabía lo que iba a acontecer. Entonces este hijo recogió todo y se fue. ¿Y cuántas veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé sus promesas? ¿Cuántas veces no le pedimos a Dios que nos dé un trabajo, que nos dé un novio, un esposo, una esposa, una novia? O sea, ¿cuántas veces le han pedido a Dios algo con todo el corazón y Dios se lo da, y eso sustituye el lugar de Dios? Eso nos hace caer en pecado y a veces no nos damos cuenta de que hay cosas que Dios no nos las da en el momento, porque sabe muy bien que si nos las da en ese momento en el que no entendemos, en el que no comprendemos, entonces vamos a hacer como el hijo pródigo. Vamos a recoger todo y nos vamos a marchar para disfrutar
de lo que el Padre nos está dando. Y fíjense que yo resalté esta palabra porque decía, comenzó a pasar necesidad. Después de que él obtuvo su bendición, él comenzó, lo gastó todo perdidamente. Y yo busqué esa palabra perdidamente porque nada más el decir mente, o sea, el añadirle a la palabra perdidamente, quiere decir que lo gastó absolutamente todo, todo. Y lo gastó, o sea, en cosas que no eran necesarias, ¿ok? Y entonces, perdidamente significa inconsideradamente, o sea, no fue consciente de lo que estaba gastando, no pensó en el futuro, con exceso e inútilmente. O sea, con exceso es que probablemente él pudo haber gastado hasta más de lo que tenía. O sea, se endeudó. Puede ser, pudo haber pasado. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa? Y dice inútilmente, o sea, gastó en cosas que no eran útiles, que no eran importantes. Pero luego comenzó, cuando se quedó sin nada, comenzó a pasar necesidad. Entonces, claro, llegó un momento en el que dijo, tengo que buscar trabajo, tengo que buscar de qué comer, tengo que buscar de qué vivir, porque ya no tengo nada, no puedo ir a donde mi padre. Y consiguió quien le diera empleo, porque Dios es tan misericordioso, pero tan misericordioso, que aún en nuestros errores, aún en nuestras equivocaciones, aún en nuestro pecado, Dios nos manda algo. Nos coloca a alguien. Nos coloca de repente, bueno, no tienes trabajo, mira, toma este trabajo momentáneo. Y que quizás es un trabajo que no está en tu área. O quizás un amigo que tenías muchos años que no veías, que no tratabas. Pero eso que llega en ese momento de necesidad, llega es para hacernos reflexionar, para hacernos pensar en el pecado en el que hemos caído, en lo equivocado que hemos estado. Esa persona que de repente en un momento de necesidad, cuando uno más consuelo necesita, cuando tienes el corazón destruido y lo que más quieres es que una persona te abrace, que una persona te diga todo va a estar bien, pero Dios es tan misericordioso y tan amoroso que no lo vemos, y Él manda una persona que contrista nuestro corazón, y una persona que nos dice lo que no queremos escuchar, pero que era lo necesario. Una persona que nos bate, que nos hace mover y darnos cuenta del error en el que caímos y que es necesario. Pero fíjense algo, este joven, a pesar de su pecado, a pesar de su error, tenía un corazón humilde. ¿Y sabes por qué te digo humilde? Porque no todos, y cuántas veces no nos ha pasado que vemos el error y por no querer retroceder o por no querer asumir nuestro error, por no querer darnos cuenta de que estábamos errados, cometimos un error, pecamos, nos equivocamos, somos seres humanos, pero no, a veces no lo queremos asumir, y este joven lo asumió. Y él dijo, volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre
tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, fíjense la valentía de él decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. O sea, él pensaba que su padre no lo iba a recibir como hijo. Y él enseguida imaginó que lo iba a mandar a trabajar, que lo iba a mandar como un sirviente, porque es que le dio todo. Le dio su herencia. Pero ¿qué hizo el padre? El padre se alegró cuando lo vio de lejos y salió corriendo. Salió el padre a abrazarlo y le dijo, pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Así es el Señor con nosotros. Así es Dios con nosotros, que no importa qué tan lleno de barro estemos, que no importa cuán equivocado hayamos estado, que pecamos, que nos equivocamos, que sentimos, porque cuántas veces no has sentido o no has pensado que Dios ya no te quiere, que Dios ya no te va a ver como te veía en aquel tiempo en el que servías, en el que estabas en un ministerio. ¿Cuántas veces habrás pensado, Dios ya no me ama? Yo pequé, me equivoqué, lo contristé, no soy digna. Pero Dios te dice, te amo. Eres digno para mí, eres digna para mí. Te amo con un amor que no tiene límites. Y te dice, te estoy esperando, solamente estoy esperando que como el hijo pródigo me digas, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno, perdóname. Eso es lo que está esperando el Señor de nosotros. Que tengamos un corazón humilde, un corazón humillado ante Él, un corazón que verdaderamente se quebrante ante Dios, que no sea algo momentáneo, sino que sea un corazón que genere arrepentimiento genuino, porque solamente en un arrepentimiento genuino, solamente con un arrepentimiento genuino, y lo quiero volver a repetir, es que podremos obtener la salvación. Es que podremos sentir que realmente Dios quiere algo con nosotros. Y Él lo quiere. Pero necesitamos un corazón arrepentido. Necesitamos un corazón que verdaderamente se humille ante Dios y pueda decir, me equivoqué. No debía haber hecho eso. No debía haber tratado a tal persona así. No debí. Y ya no importa. Cuando llegas al Señor, olvida tu pasado. Olvídalo, déjalo atrás. Hay un versículo que cuando en mi camino con el Señor, a mí me contristó mucho, porque cuando regresamos a los pies del Señor, pasamos por un proceso de duelo, ¿sabes? Pasamos por un proceso de que aún sentimos que algo pasa. El enemigo sigue metiéndonos mentiras en nuestra mente, sigue diciéndonos, Dios no te ama. Sí, Dios te ama. Dios te ama. Te vio, te recibió, vio tu corazón.
Si algo conoce Dios es nuestro corazón. Nadie conoce nuestro corazón, solamente Dios. Y después de ese tiempo en el que yo dudaba, porque yo dudaba de que Dios me había perdonado. Y Dios me regaló este versículo que hoy te quiero regalar. Y está en Isaías 43, 18, 19. Y créeme que preparé esta palabra y no había pensado en traerles este versículo, pero hoy se los quiero leer. Isaías 43, 18, 19. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontecerá. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré caminos y ríos. Fíjense que dice, yo hago algo nuevo. Aún en el desierto, aún en ese proceso, aún aunque te hayas rendido, aún aunque no sientas nada, aún aunque el corazón hiera, aún aunque los pensamientos vuelvan, aún aunque te sientas triste, aún en ansiedad, aún en depresión, Dios te dice, en los desiertos haré caminos y ríos en los lugares desolados. Y quiero cerrar con este versículo. Les leo en los comentarios. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.